Entonces, lo que vemos es que los procesos de fusión de la doble hebra y síntesis de cadenas nuevas están acoplados en muchos casos, ¿sí? Y hay excepciones. Siempre nosotros vamos a ver que las generalidades van a tener siempre un comentario que dice hay excepciones. Lo que también notamos es que la horquilla, esos puntos que acá mostrábamos, donde confluyen, digamos, la doble hebra nueva vieja y la doble hebra vieja nueva, ¿sí? Vieja vieja, eso se llama horquilla de replicación. La horquilla de replicación puede ir sintetizando el DNA en dos direcciones, en realidad serían dos sentidos, pero se dice bidireccional, o en un sentido solo. Entonces, ¿es el único mecanismo? No, hay otros mecanismos en donde la replicación ocurre, como pasa en los fagos, por el mecanismo de círculo rodante. Entonces lo que va a ocurrir es, ahí tenemos el dúplex circular del DNA original, tiene que ocurrir una hidrólisis rompiendo en una de las hebras el enlace fosfodiéster y desde el extremo 3' oxidrilo libre, esa cadena va a empezar a crecer desplazando, ¿sí? Por eso se llama círculo rodante, esta flecha roja implica cadenas de DNA recientemente sintetizadas que están tomando como molde a la color celeste. Y eso va a ir, el avance de esa replicación va a ir desplazando al extremo 5' fosfato donde ocurrió ese corte. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos la progresión, lo que va a pasar es que tenemos la cadena, la hebra nueva, unida covalentemente a la hebra azul y que va a ir, digamos, repitiendo la información que originalmente contenía la hebra azul. Entonces, ahí lo que va a pasar es que necesitamos también sintetizar la hebra complementaria al fragmento desplazado, ¿sí? Acá tenemos más de lo mismo. Y lo que vemos es que finalmente también ese fragmento desplazado, que va creciendo en su desplazamiento por síntesis de la cadena complementaria a la información contenida en la hebra que no se cortó, también el fragmento desplazado va siendo utilizado como molde y después se circulariza, ¿sí? Entonces vemos que el producto final de este mecanismo de círculo rodante es la generación, mediante un mecanismo semiconservativo, de dos, ¿sí?, copias, digamos, idénticas a la original. Entonces, la replicación, como dijo Keynes, ocurre en un lugar específico. Vamos a ver que esto va a cambiar cuando pasemos a eucariotas, donde puede haber o suele haber más de un origen de replicación. Pero aún en ese caso, sea uno el origen o sean varios, es una posición del DNA específica, ¿sí?, donde comienza la replicación. Podríamos sustituir las posiciones para esos casos donde hay múltiples orígenes de replicación. ¿Cómo me doy cuenta que es un elemento necesario? Y porque si lo inserto en una molécula de DNA que no es, digamos, replicante, en la inserción de ese fragmento, con la orientación adecuada, bueno, un poco todo lo que estuvimos hablando de cuestiones que hay que respetar en el manejo de secuencias de DNA,
cuando insertamos la secuencia en una molécula no replicativa, empieza a ser replicativa. Si nosotros reemplazamos las bases que forman parte de esta secuencia, la replicación queda inhibida, queda eliminada. Entonces, es una secuencia a la que se une todo el complejo enzimático. Cuando uno dice unión, son interacciones no covalentes, para poder llevar adelante la síntesis de las cadenas nuevas. Y como vamos a ver, todos los procesos van a tener una etapa tanto de replicación, transcripción, traducción, una etapa de inicio, una etapa de elongación y una etapa de fin. Entonces, el origen de la replicación tiene las características de reclutar a la maquinaria necesaria para iniciar la replicación. Como es una secuencia que ejerce su efecto sobre la misma, digamos, sobre la misma doble hebra, ¿sí? Acá dice sobre el mismo genoma, pero bueno, vamos a decir sobre la misma doble hebra, se dice que actúa en cis. Es decir, vamos a ver más adelante que si existe cis es porque hay elementos que son en trans. Hay elementos genéticos que actúan en trans. Y para entender un poco mejor, podemos adelantar que cuando un elemento genético participa en un mecanismo de regulación en trans, su efecto está mediado por la síntesis de un producto que difunde para ejercer su efecto. En cambio, en cis, nosotros tenemos las secuencias que no son reconocidas, son sitios de reconocimiento y que van a afectar el proceso en el cual están involucradas dentro de la misma hebra, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de origen de replicación, uno dice, bueno, ¿qué es lo mínimo que yo necesito, que no debe faltar en este elemento para que se pueda iniciar la replicación? Y habíamos visto algo recién que nos puede ayudar a contestar con qué protocolo o con qué protocolos experimentales podríamos contestar esta pregunta. Entonces, creo que hay ahí en las características que mencionamos antes necesarias para el origen, que debe cumplir un origen de replicación, está la respuesta. Y después la otra pregunta es, son sitios que se van a reconocer por proteínas. ¿Sí? Son regiones del DNA que van a ser reconocidas por proteínas. Entonces uno espera que estén conservados, que sus secuencias sean parecidas en organismos cercanos evolutivamente hablando. Entonces acá lo que tenemos es la descripción de uno de estos cassettes mínimos esenciales para constituirse en un origen de replicación y está ejemplificado en coli, donde esta región se ', y tiene 245 pares de bases. Entonces lo que vemos es que tenemos, siempre escribimos 5', 3', ¿se acuerdan, no? Y estamos dibujando siempre dobles hebras, aunque sea un rectángulo. Entonces tenemos una repetición de 9 meros, o sea, de fragmentos de 9 pares de bases, que acá dice que tienen una secuencia consenso. Yo les pido que investiguemos un poco. Un consenso es una secuencia, digamos, un consenso es algo que se saca de acuerdos, ¿sí? de ponerse de acuerdo entre distintas alternativas. Una secuencia consenso es eso. Yo para necesitar hablar de secuencia consenso tengo que tener más de una secuencia identificada. ¿Sí? Y entonces decir, bueno, ¿cuál es el elemento más común en estos 9 nucleótidos en la primera posición? Y bueno, yo puedo tener un consenso estricto o un consenso de mayoría.
Consenso estricto, yo digo, bueno, si yo recluté, se pude establecer o detectar la secuencia de los diferentes bloques de 9 nucleótidos dentro de distintas especies de coli o dentro de distintas bacterias relacionadas a coli, entonces yo puedo decir, bueno, tengo que avisar cómo construir este consenso. No son todos idénticos. Entonces, en la primera posición, ¿qué es lo que tengo mayoritariamente? Por cómo está escrito esto parece que es un consenso de mayoría. ¿Sí? Porque si fuera un consenso estricto, yo tendría que la TEC significaría que está repetido en todas. Entonces acá lo que vemos es que nosotros podemos decir para cada posición cuál es la letra que mayoritariamente, cuál es la base que mayoritariamente la ocupa, por comparación de distintos bloques de estos 9 meros. Meros quiere decir elemento. Entonces, lo mismo nos va a pasar con el otro elemento necesario para caracterizar las regiones esenciales para que en coli ocurra el inicio de la replicación. Acá tenemos un tándem, ¿sí?, de 13, o sea, un bloque de 13 repetido 1, 2, 3 veces, que también tiene una secuencia consenso. Fíjense que acá está puesto N, quiere decir que en esa posición puede haber cualquier nucleótido. La confianza que nosotros podemos tener en un consenso depende grandemente de cuántas secuencias hayamos comparado, ¿sí? Porque si yo comparo muy poquitas, lo más probable es que ni me dé cuenta que en esta posición o en esta puede haber cualquier nucleótido porque ni siquiera tengo la cantidad de información suficiente para establecerlo. Lo otro que tenemos que mirar es la orientación. Hoy vimos problemas de orientación. Y entonces eso va a tener que ver con el reconocimiento de las proteínas que van a interaccionar con este segmento. Entonces, este arreglo de 3 repeticiones de 13 bases en tándem tienen todas la misma orientación. Mientras que los bloques de 9 bases o pares de bases, 2 tienen una orientación y 2 tienen otra. Entonces esto también nos está llamando la atención en cuanto a qué importancia va a tener en el reconocimiento por las proteínas que vayan a interaccionar. Entonces, ¿qué se sabe de eso? Para empezar, lo único que vamos a decir por ahora es que estos 9 fragmentos de A9 o 9 meros van a interaccionar con el producto del gen DNA-A. Por eso el producto del gen se anota así, ¿sí?, en itálica, y DNA en minúscula, y la proteína, que es el producto de ese gen, se anota DNA, bueno, sin itálicas y empieza con mayúscula. Por eso también se lo llama boxes del producto del gen DNA-A. Lo van a encontrar así. Entonces, vamos a ver, justamente dijimos que esto es un recorte de lo que tenemos que ir descifrando en la próxima clase. Dijimos que los fragmentos de A9, los 9 meros, eran sitio blanco del producto del gen o del gen DNA o de la proteína, se interaccionan con la proteína DNA. Y vamos a ver que, y estos tenían 2 a 2 orientaciones diferentes. En cambio, el elemento, el tándem repeat de 13, no está involucrado en la interacción con la proteína A, DNA-A. Sin embargo, fíjense acá, están involucrados en otra etapa importante que tiene que ver con la apertura de la fusión de la doble hebra para empezar la replicación.
la formación del ojo de replicación. En otras especies vamos a encontrar elementos similares, pero que tienen repeticiones distintas, tamaños distintos, las secuencias son distintas, pero que también son reconocidos por esta proteína DNA-A, y que justamente al variar de organismo, la proteína también va a variar, mucho o poco, dependiendo de cuán alejados evolutivamente estén los organismos que estamos considerando. Fíjense que... Profe, una pregunta. Entonces, las secuencias consenso sirven para que esa región sea reconocida por una proteína. Exactamente. ¿Sí? Ah, está bien. Por eso nosotros podemos estudiar el reconocimiento, que creo que era una de las preguntas que quedaron ahí flotando, preparando mutantes, ¿sí? Cosa de ver qué pasa si nosotros alteramos uno de esos 9 meros o los sacamos, o sea, lo delecionamos, o cambiamos su secuencia, qué efectos tiene en la replicación. Entonces dijimos que la burbuja puede crecer en un sentido solo, ¿sí? O bidireccionalmente. Acá se llama bidireccional y en realidad lo que ocurre es que tiene dos sentidos, ¿sí? Pero vamos a llamarlo como se le llama. Bidireccional, unidireccional. La replicación crece, ¿sí? En un lugar solo o simultáneamente está habiendo síntesis en dos puntos del ojo de replicación. ¿Se acuerdan que acá tenemos en este óvalo verde las proteínas necesarias para la síntesis? Me esperan un segundito, tengo que avisar una cosa acá y enseguida estoy con ustedes. Bueno, acá estoy. Entonces acá en verde lo que tenemos es toda la maquinaria que es una representación que va a ir dando lugar a la síntesis de cadenas nuevas, mientras que acá esa maquinaria está duplicada en los dos extremos de la horquilla de replicación. Cuando nos ponemos a pensar cómo se avanzó en la caracterización de estos procesos, lo que tenemos para decir es que se realizaron experimentos con isótopos radioactivos. Ahora acaba de sonar la alarma en mi casa, así que si fui un poco inconexa, discúlpenme porque son muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, muchos de los avances que se realizaron para comprender estos procesos tienen que ver con el uso de isótopos radioactivos. Nosotros podemos marcar, es decir, incubar con moléculas marcadas por tiempos cortos, ¿sí? Por tiempos largos, o realizar un pulso corto y después dejar que el sistema crezca en presencia de grandes cantidades de la sustancia que antes usábamos marcada, pero ahora fría, ¿sí? Es decir, con un isótopo no emisor. Entonces, los distintos protocolos tienen que ver con contestar preguntas diferentes. Cuando nosotros hacemos un contacto corto, un pulso corto de especies marcadas, y luego removemos y analizamos a tiempos cortos, lo que vamos a ver es
características de dónde está ocurriendo la síntesis y con qué velocidad está ocurriendo. Puede ser de nucleótidos o de una cadena polipeptídica. Ahora, cuando nosotros incubamos en presencia de precursores radioactivos durante largo tiempo, lo que vamos a ver es qué cantidad de macromoléculas se está sintetizando. Eso lo vamos a ver después en el seminario. Y después, cuando nosotros realizamos un pulso, es decir, suministramos por un tiempo muy corto la sustancia radioactiva y después la reemplazamos a ese compuesto radioactivo por el mismo frío en grandes cantidades, lo que vamos a ver es a dónde va a parar esa macromolécula. Entonces, por ejemplo, un experimento clásico que usa la combinación de pulso y lavado se hizo para la insulina, ¿sí? Para ver el destino, o sea, dónde iba a parar en las células de páncreas la insulina, que finalmente se demostró que fue a parar a los gránulos de secreción. Entonces, ¿para qué hicimos esta introducción en el contexto del tema que estamos tratando? Porque los Okazaki utilizaron estos experimentos de pulso y lavado para determinar la otra de las características de la replicación. Entonces, lo que hicieron fue un pulso en donde la timidina estaba marcada con tritio, un pulso corto, seguido por una etapa de lavado en donde las bacterias se enfrentaron a timidina fría, ¿sí? Lo que se iba tomando eran muestras que se sometían a un gradiente de densidad, una centrifugación en gradiente de densidad, previa en condiciones desnaturalizantes, es decir, que nos iban a permitir separar las hebras que se fueron sintetizando, las hebras del DNA. Entonces, las hipótesis que tenían los Okazaki en mente era que, bien, teníamos el problema de la polaridad que estuvimos discutiendo toda la clase de hoy. Entonces, cuando se abre, cuando se funde el DNA para dar comienzo a la replicación, si la polaridad de las hebras es importante, una de las hebras se muestra a la maquinaria con los elementos de reconocimiento que mencionamos para el origen de la replicación y todo, en la orientación correcta, mientras que la otra está orientada, si nosotros ponemos, fíjense dónde situaríamos, ¿sí?, los elementos de reconocimiento, el origen, y la síntesis de las hebras, ¿de qué manera ocurre? Las dos se sintetizan así, o la que se enfrenta con la orientación, la síntesis ocurre siempre 5', 3', o ocurre 3', 5', o las dos. Entonces, las tres hipótesis es que una de las hebras se enfrenta a la maquinaria de replicación con una orientación inadecuada. Las dos necesitan sintetizar de a fragmentos las cadenas nuevas por algún motivo, o ninguna de las dos necesita sintetizar las cadenas nuevas de a fragmentos, ¿sí? Estas eran las tres hipótesis que tenían los Okazaki en mente para ver qué mecanismo o una mezcla estaban ocurriendo en las bacterias que ellos estudiaban. Lo que encontraron fue, fíjense que todo es seguido por la sedimentación en gradiente, pero acá en lugar de cloruro de cesio ellos usaron sacarosa. Lo que se encontró fue que en los experimentos de pulso y lavado, los fragmentos a tiempos cortos aparecían muy cerca
de la parte de arriba del tubo, y en la medida que el tiempo iba pasando, los fragmentos, la marca aparecía en los tubos, en las regiones más cercanas al fondo del tubo. Repito porque no sé si lo dije claramente. Veíamos que a tiempos cortos la marca aparecía en bandas, vamos a decirlo bien crudo, cercanas al tope del tubo. Y a tiempos largos, la marca, fíjense, se iba moviendo a distancias, la banda estaba a distancias más cerca del fondo. Ahora, ellos leyeron que la síntesis del DNA, justamente como el pulso me está marcando lo que pasa en ese momento, la marca aparecía inicialmente en fragmentos de menor densidad, es decir, en fragmentos de tamaño más pequeño, y que si nosotros analizábamos la marca a tiempos más largos, esos fragmentos iban a tener mayor tamaño, iban a estar en regiones de mayor tamaño que se sedimentaban hacia valores más altos de densidad. Bien, cuando se usó también el control de hacer crecer las bacterias en carbono 14, ¿sí? Que es una manera de, la marcación con carbono 14 se hace con un pulso más largo y es para marcar a todos los fragmentos. Se ve que la marca de la timidina tritiada se va moviendo, fíjense, hacia valores más alejados del tope del tubo en el gradiente de densidad. Pulso, o sea, tiempo de contacto de la muestra con la marca, y casa, 5 minutos, quiere decir que 5 minutos se dejaron pasar hasta que se fue a mirar a dónde habían ido a parar los fragmentos. Recién en esta etapa, digamos, después de 5 minutos se indagó acerca de la densidad de los fragmentos. Y acá tenemos un tercer experimento que muestra que cuando el pulso fue de 30 segundos y la caza, ¿sí? La cacería, la pesca de la marca en la timidina se hizo 1 minuto después, los picos de carbono 14 y de timidina tritiada coincidían, ¿sí? Ahora, esto lo vamos a dejar para que ustedes piensen, ¿sí? En lo que acabamos de decir. Y las conclusiones del experimento de Okazaki fueron que se sintetizaban pequeños fragmentos que los becarios de Okazaki, según lo que dicen los trabajos, llamaron los fragmentos de Okazaki, ¿sí? Que por lo menos parte de la síntesis del DNA ocurría formando fragmentos pequeños, y que estos fragmentos pequeños posteriormente se incorporaban en el DNA y aparentemente, según lo que los Okazaki plantearon, la replicación ocurría en forma de volver y rellenar, ¿sí? Entonces, si esta es la dirección del avance de la horquilla, la síntesis del DNA nuevo necesita contar con un pequeño fragmento de doble hebra con un extremo 3'-oxidrilo libre. Entonces, en la hebra de arriba, la síntesis va a avanzar según lo que dijimos siempre en el sentido 5'-3'. Se avanza hacia la horquilla de replicación. En cambio, en la hebra complementaria, la orientación de la síntesis queda de manera tal
que la síntesis de DNA va a ocurrir con sentido opuesto, alejándose de la horquilla de replicación. Y ahí vamos con la síntesis. Entonces, si nosotros acá estamos dando el pulso, es decir, el breve contacto con marca radiactiva, entonces lo que vamos a ver es que en un caso se incorporaron directamente, acompañando la síntesis, en los dos casos, pero la síntesis ocurrió en una de las cadenas acercándose hacia la horquilla y en la otra alejándose. Ahí van las marcas, ¿sí? Y ahora lo incubamos en presencia de la timidina sin marcar, o sea, con el isótopo 1 del hidrógeno. Lo que vemos es que la hebra que está orientada para crecer hacia la horquilla lo hace continuamente, mientras que la otra, para copiar las hebras que todavía no se han copiado, necesita inicializarse con un nuevo fragmento de doble hebra. Nosotros lo llamamos primer, como llamábamos con el clonado por PCR. Recién ahí va a tener el extremo 3'-oxidrilo libre para continuar con la replicación, con la síntesis de la doble hebra. Entonces, ¿qué voy a ver? Y si yo no me alejé mucho en tiempo, ¿sí? Lo que voy a ver es que una hebra me va a dar origen a síntesis continua, es decir, fragmentos de tamaño grande, y la otra hebra me va a dar, si yo no espero demasiado, fragmentos pequeños, de densidad menor. Bien, entonces, lo que está pasando es que una de las cadenas, que se llama cadena líder, bueno, es histórico el nombre, va a ir avanzando con el sentido hacia la horquilla de replicación, mientras que la cadena retrasada se va a ir sintetizando de a fragmentos. Esos son los fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Ahora, como consecuencia de estos experimentos, lo que determinaron los Okazakis es que las secuencias, o sea, las hebras, se copian de forma discontinua. Una se copia en forma continua y la otra en forma de fragmentos. Que es bidireccional y semiconservativa, ya lo habíamos visto en los hallazgos anteriores. Ahora, ahí tenemos el origen, el crecimiento, ahí tenemos una bidireccional, ¿sí? Y la existencia de fragmentos en una de las hebras y continuidad en la otra. Los Okazaki realizaron un montón de trabajos y hubo hasta no hace mucho publicaciones de uno de ellos, de la esposa de Okazaki. Lo que pasa es que una contradicción importante que encontraron otros investigadores, y podríamos profundizar en esto, es que a tiempos cortos, ¿sí?, los fragmentos no se veían en las fracciones de alta densidad, los fragmentos marcados, esos los fragmentos que se habían sintetizado recientemente. Entonces hubo mucha controversia durante muchos años diciendo que los experimentos de Okazaki en realidad lo que estaban mostrando es que las dos hebras se sintetizaban de forma discontinua. Y tal vez que había artefactos en los resultados causados por las condiciones in vitro en donde ellos estaban realizando los ensayos de replicación. Entonces, lo que yo les presento acá es dos trabajos que salieron como para mostrarles que la discusión del problema de Okazaki todavía sigue vigente, ¿sí? En este comentario de Burgers lo que se establece es que
se defiende la hipótesis de Okazaki de una síntesis de una de las cadenas, de la cadena líder, en forma casi continua. Para entender todos los tropiezos que tuvieron las interpretaciones de estos experimentos, necesitamos entender una serie de aspectos que tienen que ver con los errores en la replicación y cómo ir diseñando nuevos experimentos que nos permitan sacarnos de encima esas fuentes que nos pueden estar ensuciando, haciendo confundir los resultados. Entonces no vamos a plantear por ahora. Sí. Perdón que te interrumpa, se está por cortar la reunión, ¿nos volvemos a conectar? Yo diría que no, que por hoy dejemos acá. Listo, perdón. Lo que les quería comentar es esto, que tenemos que indagar sobre otros mecanismos, vamos a ver mecanismos de error en la replicación y cómo esto tiene que ver con necesitar, cómo se pidieron más controles a los experimentos de Okazaki y cómo es el estado actual del conocimiento en este tema. Bueno, hoy dejamos acá y el jueves nos encontramos con la resolución de algunos problemas que después se los pasamos por el Moodle, porque ahora en este momento no me acuerdo cuáles eran los que había marcado Lisandro. No sé si vos, Matías, te los acordás como para decirlos en este mismo. Sí. Son el problema 2.2 para los grupos de Martín y mío, el problema 2.3 para los dos grupos de Silvina y el problema 2.4 para los dos grupos de Lisandro. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el jueves o el viernes, de acuerdo a sus comisiones. Chao, muchas gracias.